Jesús, el que es capaz de salvar. Por John Charles Ryle. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Hay un tema en la religión del cual nunca podrán saber demasiado. Ese tema es Jesús el Señor. Este es el grandioso tema que el texto que encabeza esta página despliega. Jesucristo y la intercesión de Jesucristo. He oído hablar de un libro titulado La historia sin fin. No conozco historia que merezca mejor ese título que el Evangelio eterno. Este es, en verdad, la historia sin fin. Hay una plenitud infinita en Cristo. En Él hay riquezas inescrutables. En Él hay un amor que sobrepasa todo conocimiento. Él es un don inefable. Colosenses 1, versículo 19. Efesios 3, versículo 8. 3, versículo 19. Segunda de Corintios 9, versículo 15. No hay fin a todas las riquezas que están atesoradas en Él, en su persona, en su obra, en sus oficios, en sus palabras, en sus hechos, en su vida, en su muerte, en su resurrección. Hoy tomo solo una rama de este gran tema. Voy a hablarles sobre la intercesión y el oficio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios, el Espíritu Santo, bendiga la consideración de este tema. Que Él, sin quien los ministros predican y escriben en vano, aplique este tema con poder a sus almas. Si su bendición acompaña este tratado, se hará bien. Si su bendición no lo acompaña, las palabras que escribo caerán al suelo. Hay 3 puntos que me propongo considerar abrir el texto que encabeza este tratado. Primero, aquí tienen una descripción de todos los verdaderos cristianos. Son un pueblo que se acerca a Dios por medio de Cristo. Segundo, aquí tienen la obra que Jesucristo está llevando a cabo continuamente en favor de los verdaderos cristianos. Él vive siempre para interceder por ellos. Tercero, aquí tienen la consoladora conclusión que el apóstol Pablo construye sobre la obra de intercesión de Cristo. Él dice, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Primero, tienen una descripción de todos los verdaderos cristianos. Es muy sencilla, hermosa y muy verdadera. Grande es el contraste entre la descripción que da el Espíritu Santo de un cristiano y la descripción que da el hombre. Para los hombres, a menudo basta con decir que tal persona es miembro de la iglesia, o que pertenece a este grupo de cristianos o aquel. No es así cuando el Espíritu Santo traza el retrato. El Espíritu Santo describe a un cristiano como alguien que se acerca a Dios por medio de Cristo. Los verdaderos cristianos se acercan a Dios. No son como muchos que le dan la espalda, que se van a un país lejano, como el hijo pródigo, que salen, como Caín, de la presencia del Señor, que están alineados y son extraños y enemigos en su mente a causa de las malas obras. Colosenses 1, versículo 21. Ellos están reconciliados con Dios y son amigos de Dios. No son como muchos que rechazan todo lo que pertenece a Dios, su palabra, su día, sus ordenanzas, su pueblo, su casa. Ellos aman todo lo que pertenece a su Maestro. Las huellas mismas de sus pasos les son queridas. Su nombre es como perfume derramado. No son como muchos que se contentan con asistir a la iglesia o con ir a la capilla o participar en la mesa del Señor. Van más allá de eso. Ellos se acercan a Dios y viven en comunión con Él. Pero, más que esto, los verdaderos cristianos se acercan a Dios de una manera particular. Se acercan a Dios por medio de Cristo. No apelan a ningún otro argumento. No mencionan ningún otro nombre. No confían en otra justicia, ni descansan en otro fundamento que este. Que Jesús vivió, Jesús murió y Jesús resucitó por sus almas. Soy el primero de los pecadores, pero Jesús murió por mí. Esta es la manera que el verdadero cristiano se acerca a Dios. Hermanos, el camino del que les hablo es un camino antiguo. Tiene casi 6,000 años de antigüedad. Todos los que han sido salvos se han acercado a Dios por este camino. Desde Abel, el primer santo que entró en el paraíso, hasta el último infante que murió esta mañana,
Todos ellos se han acercado a Dios únicamente por medio de Jesucristo. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, versículo 6. Es un buen camino. Es fácil para los sabios del mundo burlarse de él y ridiculizarlo, pero toda la agudeza e inteligencia del hombre nunca ha ideado un camino más perfecto, más completo, y que resista más a una investigación justa y razonable. Ha sido para los judíos piedra de tropiezo, ha sido para los griegos locura, pero para todos los que han conocido sus corazones y entendido lo que Dios demanda, han hallado en el camino hecho por Jesucristo un buen camino, un camino que soporta el más riguroso examen de su sabiduría. En él encuentran que la justicia y la misericordia se han encontrado, que la justicia y la paz se han besado, a Dios como un Dios santo, pero también amoroso, bondadoso y misericordioso, al hombre reconciliándose como un pobre y débil pecador, acercándose a Dios con confianza, teniendo acceso con seguridad, mirando hacia Él sin temor, viéndolo en Cristo como su Padre y su amigo. No menos importante, es un camino probado. Miles y decenas de miles han caminado por él, y ninguno de ellos ha dejado de alcanzar el cielo. Apóstoles, profetas, patriarcas, mártires, padres de la Iglesia, reformadores, puritanos, hombres de Dios en cada época y cada pueblo y lengua, hombres santos de nuestro tiempo, como Simeón, Viker Stid, Havelock, todos ellos han caminado por este camino. Han tenido sus batallas que pelear y sus enemigos que enfrentar. Han llevado la cruz, han encontrado leones en su camino, han caminado por el valle de sombra de muerte, han luchado contra Apolión. Al final han cruzado el frío y oscuro río, pero lo han cruzado seguros hacia el otro lado y han entrado con gozo en la ciudad celestial. Y ahora están esperando que ustedes y yo sigamos sus pasos, que los imitemos y compartamos su gloria. Hermanos, este es el camino en el que quiero que caminen. Quiero que se acerquen a Dios por medio de Jesucristo, que no haya error respecto al propósito de los verdaderos ministros del Evangelio. No estamos apartados simplemente para realizar un cierto ciclo de ceremonias, para leer oraciones, bautizar a los que bautizan, enterrar a los que se entierran, casar a los que se casan. Estamos apartados con el grandioso propósito de proclamar el único camino verdadero y vivo, y de invitarlos a caminar en él. Debemos trabajar día y noche hasta persuadirlos, con la bendición de Dios, de caminar en ese camino, el camino probado, el buen camino, el camino antiguo, y de conocer la paz que sobrepasa todo entendimiento, la cual solo se encuentra en ese camino. Segundo, paso ahora al segundo punto que me propongo considerar. El texto que encabeza este tratado habla sobre la obra que el Señor Jesucristo está realizando continuamente en favor de los verdaderos cristianos. Les pido especial atención a este punto. Es de profunda importancia para nuestra paz y para el establecimiento de nuestras almas en la fe cristiana. Hay una gran obra que el Señor Jesucristo ha hecho y terminado por completo. Esa obra es la obra de expiación, sacrificio y sustitución. Es la obra que realizó cuando sufrió por el pecado, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Nos vio arruinados por la caída, un mundo de pobres pecadores perdidos y naufragados. Nos vio y tuvo compasión de nosotros, y, en cumplimiento de los eternos consejos de la Trinidad eterna, descendió al mundo para sufrir en nuestro lugar y salvarnos. No se quedó en el cielo compadeciéndose de nosotros desde la distancia. No se quedó en la orilla observando el naufragio, viendo a los pobres pecadores ahogándose en vano mientras intentaban llegar a la orilla. Él mismo se sumergió en las aguas, se acercó al naufragio y participó con nosotros en nuestra debilidad e iniquidad, haciéndose hombre para salvar nuestras almas. Como hombre, cargó nuestros pecados y llevó nuestras transgresiones. Como hombre, soportó todo lo que los hombres pueden soportar y pasó por todo lo que un hombre experimenta, excepto el pecado. Como hombre vivió, como hombre fue a la cruz, como hombre murió. Como hombre derramó su sangre para salvarnos, pobres pecadores naufragados, y establecer una comunicación entre el cielo y la tierra. Como hombre se hizo maldición por nosotros,
para que pudiera construir un puente sobre el abismo y abrir un camino por el cual ustedes y yo podamos acercarnos a Dios con confianza y tener acceso a Él sin temor. En toda esta obra de Cristo, recuerden, hubo mérito infinito, porque quien la realizó no era solo hombre, sino también Dios, que eso nunca se ha olvidado. Quien llevó a cabo nuestra redención era hombre perfecto, pero nunca dejó de ser Dios perfecto. Pero ahora hay otra obra que el Señor Jesucristo aún está realizando. Esa obra es la obra de la intercesión. La primera obra la hizo una vez y para siempre. Nada puede añadirse a ella, nada puede quitársele. Fue una obra terminada y perfecta cuando Cristo ofreció el sacrificio en la cruz. No se necesita ningún otro sacrificio además del sacrificio hecho una vez por el Cordero de Dios cuando derramó su propia sangre en el Calvario. Pero la segunda obra la está llevando a cabo continuamente a la diestra de Dios, donde intercede por su pueblo. La primera obra la hizo en la tierra cuando murió en la cruz. La segunda obra la realiza en el cielo, a la diestra de Dios Padre. La primera obra la hizo por toda la humanidad, y ofrece el beneficio de ella a todo el mundo. La segunda obra la lleva a cabo exclusivamente a favor de sus escogidos, su pueblo, sus siervos y sus hijos. Hermanos, ¿cómo lleva a cabo nuestro Señor Jesucristo esta obra? ¿Cómo podemos comprender y captar el significado de la intercesión de Cristo? No debemos investigar imprudentemente las cosas invisibles. No debemos precipitarnos donde los ángeles temen pisar. Sin embargo, podemos obtener alguna idea de la naturaleza de esa intercesión continua que Cristo vive para hacer en favor de su pueblo creyente. Nuestro Señor Jesucristo está haciendo por su pueblo la obra que el sumo sacerdote judío hacía en el pasado por los israelitas. Está actuando como el mediador, el representante, el intercesor en todas las cosas entre su pueblo y Dios. Siempre presenta delante del Padre su propio sacrificio perfecto y su mérito suficiente. Constantemente obtiene provisiones diarias de una nueva misericordia y gracia para sus siervos pobres y débiles, quienes necesitan misericordia diaria para sus pecados diarios y gracia diaria para sus necesidades diarias. Siempre ora por ellos. Así como oró por Simón Pedro en la tierra, creo que ahora ora por su pueblo. Presenta sus nombres ante Dios Padre, lleva sus nombres sobre su corazón, el lugar del amor, y sobre su hombro, el lugar del poder, tal como el sumo sacerdote llevaba los nombres de todas las tribus de Israel, desde la menor hasta la mayor, cuando vestía sus vestiduras de oficio. Presenta sus oraciones ante Dios. Estas suben ante Dios Padre mezcladas con la intercesión poderosa de Cristo, y así son aceptables a los ojos de Dios. Vive, en una palabra, para ser amigo, el abogado, el sacerdote, el agente poderoso de todos los que son sus miembros aquí en la tierra. Como su hermano mayor, actúa en su favor, y todo lo que sus almas necesitan, Él lo está llevando a cabo continuamente en la corte celestial. ¿Necesitan ustedes un amigo? En un mundo como este, ¿cuántos corazones deberían responder a este llamado? ¿Cuántos sienten estoy solo? ¿Cuántos han visto como un ídolo tras otro se rompe, un apoyo tras otro falla, una fuente tras otra se seca mientras atraviesan el desierto de este mundo? Si hay alguien que necesita un amigo, que contemple a la diestra de Dios a un amigo infalible, el Señor Jesucristo, que repose su cabeza doliente y su corazón cansado en el pecho de este amigo infalible, Jesucristo el Señor. Hay uno que vive a la diestra de Dios con una ternura incomparable. Hay uno que nunca muere. Hay uno que nunca falla, nunca decepciona, nunca abandona, nunca cambia de opinión, nunca rompe la amistad. Ese es el Señor Jesús, a quien les encomiendo a todos los que necesitan un amigo. Nadie en un mundo como este, un mundo caído, un mundo que encontramos más y más árido, quizás cada año que vivimos, nadie necesita estar sin amigos mientras el Señor Jesucristo vive para interceder a la diestra de Dios. ¿Necesitan ustedes un sacerdote? No puede haber verdadera religión sin un sacerdote, ni cristianismo salvador sin un confesionario. Pero, ¿quién es el verdadero sacerdote? ¿Dónde está el verdadero confesionario? Solo hay un verdadero sacerdote, y ese es Cristo, Jesús el Señor. Solo hay un confesionario real,
y ese es el trono de la gracia donde el Señor Jesús espera recibir a quienes vienen a Él para descargar sus corazones en su presencia. No podemos encontrar mejor sacerdote que Cristo. No necesitamos otro sacerdote. ¿Por qué habríamos de recurrir a un sacerdote en la tierra mientras Jesús está sellado, ungido, designado, ordenado y comisionado por Dios Padre, y tiene un oído siempre dispuesto a escuchar y un corazón siempre dispuesto a sentir por los pobres hijos pecadores de los hombres? El sacerdocio es su prerrogativa legítima. No ha delegado ese oficio a nadie. Ay de aquel que en la tierra se atreva a robarle a Cristo su prerrogativa. Ay de aquel que asuma el oficio que Cristo tiene en sus propias manos y que nunca ha transferido a nadie nacido de Adán en la faz de la tierra. Hermanos, les exhorto solemnemente que nunca pierdan de vista esta poderosa verdad del Evangelio, la intercesión y el oficio sacerdotal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creo que un firme entendimiento de esta verdad es una gran salvaguardia contra los errores de la Iglesia de Roma. Creo que perder de vista esta gran verdad es una de las principales razones por las que muchos han abandonado la fe en ciertos lugares, han renunciado al credo de sus antepasados protestantes y han vuelto a las tinieblas de Roma. Una vez establecidos firmemente en esta santa verdad de que tenemos un sacerdote, un altar y un confesor, que tenemos una intercesión infalible, inmortal y siempre viva, que no ha delegado su oficio a nadie, veremos que no necesitamos desviarnos a ningún otro lugar. No necesitamos cavar para nosotros cisternas rotas que no retienen agua, cuando tenemos en el Señor Jesucristo una fuente de agua viva, que fluye continuamente y está disponible para todos. No necesitamos buscar a ningún sacerdote humano en la tierra, cuando tenemos un sacerdote divino que vive por nosotros en el cielo. Hermanos, tengan cuidado de considerar al Señor Jesucristo como alguien que está muerto. Aquí, creo, muchos cometen un grave error. Piensan mucho en su muerte, y es correcto que lo hagan, pero no debemos detenernos ahí. Debemos recordar que no solo murió y fue sepultado, sino que también resucitó y ascendió a lo alto, llevando cautiva la cautividad. Debemos recordar que ahora está sentado a la diestra de Dios, realizando una obra tan real, tan verdadera y tan importante para nuestras almas como la obra que hizo cuando derramó su sangre. Cristo vive, y no está muerto, vive tan verdaderamente como cualquiera de nosotros. Cristo nos ve, nos oye, nos conoce y está actuando como sacerdote en el cielo en favor de su pueblo creyente. El pensamiento de su vida debería tener un lugar tan grande e importante en nuestras almas como el pensamiento de su muerte en la cruz. Tercero, ahora hablaré en tercer lugar de las conclusiones consoladoras que el apóstol construye sobre la intercesión eterna del Señor Jesucristo. Necesitamos mucho consuelo y ánimo en un mundo como este. No es tarea fácil llevar la cruz y llegar al cielo. Hay muchos enemigos que enfrentar y vencer. A menudo tenemos que permanecer solos. En los mejores momentos tenemos pocos a nuestro favor y muchos en contra. Necesitamos estímulos y fuertes consolaciones para sostenernos y animarnos, y para preservarnos de desmayar en el camino mientras viajamos de Egipto a Canaán. El apóstol parece profundamente consciente de todo esto en las palabras que utiliza. Dice, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hermanos, podría decir mucho sobre esta gloriosa expresión que tienen ante ustedes, pero me abstendré. Solo señalaré algunos de los pensamientos que deberían surgir en nuestras mentes cuando escuchamos acerca de la capacidad de Cristo para salvar perpetuamente. No tengo espacio para profundizar en ellos. Más bien los planteo como sugerencias para proporcionar material para la meditación privada. Primero, piensen en primer lugar que Cristo es capaz de salvar perpetuamente a pesar de los pecados pasados de cualquier creyente. Esos pecados antiguos nunca volverán a levantarse ni condenarán al Hijo de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hebreos 9, versículo 24. Cristo, para usar una frase legal, está siempre presentándose en el tribunal celestial en favor de quienes creen en Él.
No hay un año, ni un mes, ni un día, ni una hora, ni un minuto en el que no haya uno viviendo en la presencia de Dios, compareciendo allí por todos los santos. Cristo está siempre apareciendo ante Dios el Padre en favor de los hombres y mujeres que creen en Él. Su sangre y su sacrificio están siempre ante los ojos de Dios. Su obra, su muerte, su intercesión están siempre resonando en los oídos de Dios Padre. Recuerdo haber leído una historia antigua que puede ayudar a ilustrar esta verdad. Es la historia de un hombre juzgado por un cargo capital en Atenas, poco después de la gran batalla de Maratón. En esa famosa batalla, los atenienses, con su valentía, habían preservado la libertad de su pequeño estado frente a los poderosos ejércitos persas, y entre aquellos que se habían distinguido enormemente estaba el hermano del acusado, quien había sido gravemente herido en la lucha. El hombre estaba siendo juzgado. Las pruebas en su contra eran contundentes e irrefutables. Parecía no haber ninguna posibilidad de que el acusado escapara de la condena. De repente, se presentó alguien que pidió ser escuchado en su defensa. ¿Y quién era? Era su propio hermano. Cuando se le preguntó qué pruebas tenía para presentar o qué razón tenía para demostrar que el acusado no debía ser hallado culpable, simplemente levantó sus brazos mutilados, nada más que sus muñones, las manos completamente cortadas, solo quedaban los muñones heridos. Fue reconocido como un hombre que, en la batalla de Maratón, había realizado prodigios de valor y que, en servicio del Estado, había perdido sus manos. Esas heridas eran la única evidencia que presentó. Esas heridas eran la única razón que argumentó para que su hermano fuera liberado y no se le condenara. Y la historia relata que, por causa de esas heridas, por todo lo que su hermano había sufrido, el acusado fue absuelto. El caso fue desestimado de inmediato y el acusado obtuvo su libertad. Hermanos, de manera similar, las heridas del Señor Jesucristo están siempre ante Dios el Padre. Las marcas de los clavos en sus manos y pies, la herida de la lanza en su costado, las marcas de las espinas en su frente, las señales de todo lo que sufrió como cordero inmolado, están siempre ante Dios el Padre en el cielo. Mientras Cristo esté en el cielo, los pecados de los creyentes nunca se levantarán en juicio contra ellos. No piensen con temor en esos pecados antiguos, mis hermanos y hermanas creyentes. Cristo vive, y esos pecados no los condenarán. Tenemos un sacerdote eterno, siempre vivo y siempre intercediendo. Cristo no está muerto, sino vivo. Segundo, piense nuevamente que Cristo es capaz de salvar perpetuamente, a pesar de todas las debilidades presentes de su pueblo creyente. Qué grandes son esas debilidades, el tiempo no me alcanzaría para explicarlo. Hay muchos hijos de Dios que conocen la amargura de sus corazones, que lamentan con fuertes clamores y lágrimas sus fallas, su falta de fruto y lo poco que producen. Pero, oh, mis amados hermanos, tomen consuelo en las palabras de San Juan. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 2, versículos 1 al 2. Esas debilidades pueden bien humillarles, esas flaquezas pueden hacerles caminar con humildad ante su Dios, pero mientras el Señor Jesucristo viva, esas debilidades no deben hacerles desesperar por completo. Tenemos un sacerdote eterno, siempre vivo y siempre intercediendo. Cristo no está muerto, sino vivo. Tercero, piense nuevamente que Jesucristo es capaz de salvar perpetuamente a pesar de todas las pruebas que los creyentes deben atravesar. Escuchen lo que el apóstol Pablo dice a Timoteo: yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Segunda de Timoteo 1, versículo 12. Mientras Jesucristo viva, el creyente puede estar seguro de que ninguna aflicción romperá la unión entre él y su cabeza resucitada. Puede sufrir mucho y ser duramente probado, pero mientras Cristo viva, nunca será abandonado. Ni la pobreza, ni la enfermedad, ni las pérdidas, ni las separaciones podrán jamás separar a Jesús de su pueblo creyente. Tenemos un sacerdote eterno, siempre vivo y siempre intercediendo. Cristo no está muerto, sino vivo. Cuarto,
Piensen nuevamente que Cristo es capaz de salvar perpetuamente a pesar de todas las persecuciones que los creyentes deben soportar. Vean lo que se dice de San Pablo cuando enfrentó mucha oposición en Corinto. Se nos dice que el Señor se le apareció en la noche y le dijo: «No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad». Hechos 18, versículo 10. Recuerden lo que él le dijo a San Pablo en otro momento, cuando lo encontró en el camino a Damasco: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Hechos 9, versículo 4. Cada daño hecho a un creyente es un daño hecho a la cabeza viva en el cielo, y cada persecución dirigida al Hijo de Dios aquí en la tierra es conocida, sentida y con toda reverencia defendida por nuestro gran hermano mayor, quien vive para interceder por nosotros. Cristo vive, y por lo tanto, los creyentes aún perseguidos no serán destruidos. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8, versículo 37. Tenemos un sacerdote eterno, siempre vivo y siempre intercediendo. Cristo no está muerto, sino vivo. Quinto, piense nuevamente que Cristo es capaz de salvar perpetuamente a pesar de todas las tentaciones del diablo. Recuerden ese famoso pasaje del Evangelio de San Lucas, donde nuestro Señor, hablando a San Pedro, dice: «Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte». Lucas 22, versículos 31 al 32. Esa oración sigue siendo hecha. Esas palabras fueron dichas como un símbolo de lo que el Señor siempre está haciendo en favor de su pueblo creyente. Satanás, el príncipe de este mundo, siempre anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero Cristo vive, y bendito sea Dios, mientras Cristo viva, Satanás no podrá vencer al alma que cree en Él. Tenemos un sacerdote eterno, siempre vivo y siempre intercediendo. Cristo no está muerto, sino vivo. Sexto, piense nuevamente en que Cristo es poderoso para salvar hasta lo último, a pesar del aguijón de la muerte y todo lo que la muerte conlleva. Cuando David recordó esto, dijo: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento». Salmos 23, versículo 4. Ustedes y yo podemos morir, pero Cristo aún vive. Puede llegar la hora en que los amigos no puedan hacer más por nosotros, cuando los fieles servidores ya no puedan atender nuestras necesidades, cuando todo lo que el amor, la bondad y el afecto pueden hacer para aliviar el dolor y hacer placentero el último viaje, ya no puedan prestar servicio alguno. Pero entonces, el pensamiento de que Cristo vive, Cristo intercediendo, Cristo cuidando de nosotros, Cristo a la diestra de Dios por nosotros, debería consolarnos. El aguijón de la muerte será quitado del hombre que confía en un Salvador que murió y vive. Cristo nunca muere. Por la fe en ese Salvador vivo tendremos una victoria completa. Tenemos un sacerdote que vive para siempre e intercede constantemente. Cristo no está muerto, sino vivo. Séptimo, piensen nuevamente en que Cristo es poderoso para salvar hasta lo último, a pesar de los terrores del día del juicio. Observen cómo el apóstol Pablo descansa en este capítulo 8 de la epístola a los Romanos. En esa conclusión maravillosa de ese capítulo maravilloso, un capítulo sin igual en la palabra de Dios por sus privilegios, se comienza con ninguna condenación y concluye con ninguna separación. Observen cómo enfatiza la intercesión de Cristo en relación con el juicio del último día. Después de decir: «¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica», continúa: «¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros». Romanos 8, versículos 33 al 34. El pensamiento de la intercesión de Cristo, no menos que su muerte y su resurrección, fue una de las bases de la confianza del apóstol Pablo al mirar hacia el gran día. Su fuerte consuelo era el recuerdo de un Cristo vivo. Ese consuelo es para nosotros tanto como lo fue para Pablo.
Tenemos un sacerdote que vive para siempre e intercede constantemente. Cristo no está muerto, sino vivo. Octavo, piensen por último y sobre todo en que Cristo es poderoso para salvar hasta lo último por toda la eternidad. Él dice, yo soy el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Apocalipsis 1, versículo 18. La raíz del creyente nunca muere, y por lo tanto, las ramas nunca morirán. Cristo, habiendo resucitado de los muertos, no muere más. La muerte no se enseñoreará más de él. Romanos 6, versículo 9. Él vive para que todos los que confían en él reciban honor y gloria por toda la eternidad. Y porque él vive, su pueblo creyente nunca morirá. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 14, versículo 19. Tenemos un sacerdote que vive para siempre e intercede constantemente. Cristo no está muerto, sino vivo. Noveno, ¿quieren saber cuál es la seguridad de la perseverancia del pueblo de Dios? ¿Quieren saber por qué las ovejas de Cristo nunca perecerán y nadie podrá arrebatarlas de su mano? Es algo milagroso. Cuando observan el corazón del creyente, escuchan las oraciones del creyente, marcan las confesiones del creyente, cuando ven cómo un justo puede caer a veces 7 veces, cuando ven, a pesar de todo esto, la perseverancia del creyente, es un verdadero milagro. Llevar una vela en una noche tormentosa, cuando los vientos y ráfagas soplan desde todos los rincones, y aún así mantenerla encendida, ardiendo firmemente por la calle, eso es un logro maravilloso. Cruzar un mar tormentoso en un pequeño bote, montando ola tras ola, y no ver que las olas lo inunden y lo vuelquen, esto es casi un milagro. Ver a un pequeño niño tambaleándose por una calle concurrida, un niño de 3 o 4 años, tambaleándose pero avanzando con seguridad de un extremo de la calle al otro, esto es un gran prodigio. Pero después de todo, ¿qué es esto sino la vida, la historia y la experiencia de todo verdadero cristiano? Aunque caiga, se levanta de nuevo, aunque sea derribado, no es destruido. Avanza de una posición a otra, como la luna en una noche tormentosa, atravesando una nube tras otra, pero brillando nuevamente y caminando en esplendor. ¿Cuál es el secreto de todo esto? Es la intercesión continua de un amigo poderoso a la diestra de Dios, un amigo que nunca duerme ni se adormece, un amigo que cuida del Señor cada mañana, tarde y noche. La intercesión de Cristo es el secreto de la perseverancia del cristiano. Amados, harían bien en estudiar las palabras del apóstol en el capítulo 5 de Romanos, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5, versículos 9 al 10. Noten la conexión. Estando ya justificados por su muerte, seremos salvos. ¿Y salvos por qué? Por su vida, por su continua intercesión por nosotros. Sabia y hermosa es la comparación hecha por ese maestro de la alegoría, John Bunyan, en El progreso del peregrino. Relata cómo Cristiano fue llevado a la casa del intérprete y cómo el intérprete le mostró muchas cosas maravillosas e instructivas. En un lugar lo llevó a una habitación donde había un fuego ardiendo y le mostró a alguien vertiendo agua continuamente sobre ese fuego, y sin embargo, el agua no lo apagaba. Por más agua que vertiera, el fuego seguía ardiendo constantemente. Entonces, dijo el intérprete, ¿sabes qué significa esto? Cuando Cristiano no supo, lo llevó detrás del fuego y le mostró a alguien vertiendo aceite de un recipiente. Este aceite alimentaba el fuego y lo hacía arder con más fuerza, a pesar de toda el agua que se vertía sobre él. Luego, el intérprete le dijo que esto era una imagen de la intercesión de Jesucristo. Ese fuego era el fuego de la gracia en el corazón del creyente. Quien vertía el agua era el enemigo de las almas, el diablo, pero quien vertía el aceite, estando detrás del fuego, era el Señor Jesucristo, quien mediante su intercesión continua y suministro de su Espíritu, de manera secreta e invisible al hombre,
Mantenía viva su obra en el corazón del creyente y no permitía que Satanás y todos sus agentes obtuvieran la victoria sobre él. ¿Quieren saber el secreto de la valentía del creyente en la oración? Es asombroso cómo alguien que siente sus pecados tan profundamente como lo hace el creyente puede hablar con la confianza que frecuentemente demuestra, como alguien que reconoce que es desdichado, miserable, pobre, ciego, desnudo, arruinado, perdido, que a menudo hace lo que no debería hacer y deja de hacer lo que debería hacer y no encuentra salud en sí mismo. ¿Cómo alguien así puede presentarse ante Dios con confianza, derramar su corazón ante Él libremente, pedirle lo que necesita día tras día y no sentir temor? Esto es realmente maravilloso. ¿Cuál es el secreto de ello? Es la intercesión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por la cual el verdadero cristiano sabe que sus oraciones son aceptadas y recibidas en la corte celestial. ¿Qué es la oración del creyente en sí misma? Una cosa pobre y débil, incapaz de elevarse por encima del suelo. No conozco nada a lo que se parezca más que a un billete de banco sin la firma en la esquina. ¿Qué valor tiene ese billete sin la firma? Ninguno en absoluto. Una vez que se tracen unas pocas palabras, unas pocas letras, con tinta en la esquina de ese billete, lo que antes era un trozo de papel sin valor se convierte en algo que puede valer cientos de libras gracias a la firma que lleva. Así sucede con la intercesión de Cristo. Él firma, respalda y presenta las peticiones del creyente, y mediante su intercesión todopoderosa, estas son escuchadas en las alturas y traen bendiciones sobre el alma cristiana. ¿Quieren saber el secreto del consuelo diario en todo el trabajo, los negocios y las distracciones que debemos atravesar? Todos sabemos que quienes tienen que realizar trabajos en cualquier ocupación secular muchas veces encuentran que el trabajo es una carga pesada para sus almas. A menudo, por la mañana sienten, ¿cómo podré pasar este día sin una conciencia manchada, sin ser severamente atribulado y tentado a olvidar a mi Dios? ¿Cómo podrá alguien pasar el día con consuelo, cumplir su función en el mundo, hacer su deber en la posición a la que Dios lo ha llamado? Que se aferre a la intercesión de Jesucristo, que tome el gran pensamiento de que Cristo no solo murió por él, sino que resucitó y aún vive por él. Se relata una historia de alguien que vivió hace 200 años, un hombre bien conocido en su época y generación, quien dejó un carácter tan puro e intachable como el de cualquiera que participó en las desafortunadas guerras. Me refiero al gran Lord Falkland. Se cuenta que durante las guerras de Commonwealth, cuando el Lord estaba a menudo ocupado en sus deberes desde la mañana hasta la noche, una de sus oraciones comunes antes de salir de su tienda era algo como esto: Señor, este día voy a cumplir con el deber al cual he sido llamado. Puede que a veces te olvide. No puedo tener mis pensamientos en todo momento tan completamente fijados en ti como quisiera. Pero, Señor, si este día te olvido, no te olvides tú de mí. Este es el pensamiento que todo creyente debería adoptar, especialmente quienes tienen mucho que hacer en los negocios de este mundo. Al levantarse de su cama por la mañana, al salir de su habitación cada mañana, al dejar su casa cada mañana, recuerden: hay uno que vive en el cielo e intercede por mí mientras cumplo con mi llamado legítimo. Aunque pueda estar absorbido en los negocios y obligado a dedicar todas las fuerzas de mi pobre y débil mente a ellos, aún vive uno que nunca me olvida. Pueden decir como lo hizo Lord Falkland: Señor, si este día te olvido, no te olvides tú de mí. Finalmente, ¿quieren conocer el secreto del consuelo al mirar hacia el cielo al cual todo creyente desea ir? Creo que hay pocos hijos de Dios que no sientan a veces ansiedad, preocupación y abatimiento al reflexionar en silencio sobre la morada eterna hacia la cual están viajando. La naturaleza de ella, la forma de ella, los trabajos en ella, su propia aparente ineptitud y singularidad para ella, a veces confunden sus mentes. Estos pensamientos cruzan a veces por la mente del creyente, especialmente en tiempos de enfermedad, llenándolos de pesadumbre y haciendo que su corazón desfallezca. Ahora bien, no conozco remedio alguno contra estos pensamientos que se compare con la recordación de la intercesión continua de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cristo ha ido al cielo para ser el precursor de un pueblo que ha de seguirle.
Él ha ido a preparar un lugar para ellos, y el lugar al que Él va es el lugar al que su pueblo irá a su debido tiempo. Cuando lleguen allí, encontrarán todo listo, un lugar para cada uno, y un lugar adecuado y apropiado también, gracias a la intercesión de su Señor y Salvador. Nunca habrá un momento en el que su compañía no sea bienvenida en el cielo. Nunca habrá un momento en el que sus antiguos pecados, los pecados de su juventud y sus retrocesos, su maldad antes de la conversión, su desenfreno, quizá antes de que la gracia de Dios entrara en sus corazones, nunca habrá un día en el que estos pecados se levanten contra ellos y los hagan sentirse avergonzados y humillados en el cielo. Cristo estará en medio. Cristo siempre estará intercediendo. Donde está Cristo, allí estará su pueblo. Donde Él vive, su mérito perfecto, su justicia inmaculada, su intercesión, los hará perfectos ante los ojos de Dios el Padre. Estarán en el cielo, vistos en Cristo, vestidos de Cristo, miembros de Cristo, parte de Cristo, y así poseerán un título firme, sólido y eterno a las alegrías eternas que vendrán después. Concluiré este tratado con unas pocas palabras de aplicación para todos aquellos en cuyas manos pueda caer. Mi deseo ferviente y oración a Dios es que estas palabras puedan dar fruto en sus almas. Para que así sea, les ofrezco unas palabras de consejo fiel y afectuoso. Primero, quisiera ofrecer consejo a todos los que están ansiosos y preocupados por la salvación de sus almas y no saben qué hacer. Amados, si ustedes son de esas personas, les exhorto y ruego, les suplico e invito a entrar en el camino del cual he hablado en este tratado. Les suplico que se acerquen a Dios por el antiguo y probado camino, el camino de la fe en Jesucristo. Acérquense a Dios invocando el nombre de Jesús. Comiencen hoy mismo a clamar poderosamente a Dios en el nombre de Jesús por sus almas. No digan que tienen algo que presentar en su favor. No tienen nada que presentar. Sus vidas, sus pensamientos, sus caminos, todos por igual los condenan. No digan nada de sí mismos excepto esto, que son pecadores, grandes pecadores, pecadores culpables, pecadores condenados, pero porque son pecadores se vuelven a Dios. Acérquense a Él en el nombre de Jesús, diciendo que han oído que a través de Jesús un pecador puede acercarse a Él. Díganle que son pecadores, grandes pecadores y personas indignas, pero díganle que vienen con fe en sus promesas, con la confianza en la invitación de su propia palabra, y en el nombre de Jesús y por amor a Jesús y a causa de Jesús, le piden ser recibidos, escuchados, perdonados y aceptados. Díganle que desean que sus nombres, sí, ese nombre de ustedes, hasta ahora relacionado con la mundanalidad, insensatez, descuido y pecado, sea añadido a la lista de los hijos amados de Dios. ¿Dirán que tienen miedo de acercarse a Dios? Su temor es innecesario. No serán rechazados si se acercan por el camino de la fe en Cristo. Nuestro Dios no es un hombre austero. Nuestro Padre Celestial está lleno de misericordia, amor y gracia. Nadie supera nuestro deseo de exaltar el amor, la misericordia y la ternura de Dios el Padre. No cederé ni por un momento a la idea de que lo que se llama un ministro evangélico no magnifica la misericordia, el amor y la compasión de Dios el Padre tanto como cualquier ministro en la tierra. Sabemos que Dios es santo, sabemos que es justo, creemos que puede airarse contra aquellos que persisten en el pecado, pero también creemos que aquellos que se acercan a Él en Cristo Jesús, Él es sumamente misericordioso, sumamente amoroso, sumamente tierno, y sumamente compasivo. Les decimos que la cruz de Jesucristo fue el resultado y la consecuencia de ese amor. La cruz no fue la causa ni la razón de la misericordia de Dios, sino el resultado y la consecuencia del amor eterno de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo hacia un mundo pobre, perdido y en bancarrota. Acérquense con fe, amados, por ese camino vivo, Cristo Jesús al Padre. No piensen ni por un momento, ese pensamiento indigno nunca será verdadero, que al acercarse al Padre por medio de Cristo, Dios el Padre no lo recibirá. Él lo recibirá con alegría, así como el Padre hizo con el Hijo pródigo cuando corrió a su encuentro, cayó sobre su cuello y lo besó,
Así hará Dios el Padre con aquella alma que se acerque a Él en el nombre de Cristo. En segundo lugar, quiero animar a aquellos que han caminado en el camino de Dios y aún tienen miedo de caer. ¿Por qué deberían temer? ¿Qué les haría suponer que se les permitiera caer mientras Jesucristo vive a la diestra de Dios para interceder por ustedes? Todo el poder del Señor Jesucristo está comprometido en su favor. Él se ha encargado de cuidar a todo el rebaño que Dios el Padre le ha confiado. Él lo cuidará, ya lo ha cuidado. Fue a la cruz por él, murió por él, está siempre a la diestra de Dios y no ha dejado de cuidarlo. Cada miembro de ese rebaño, el más débil, el más frágil miembro de ese rebaño, es igualmente amado por el Señor y Salvador, y nadie arrebatará ni al más pequeño de las ovejas de Cristo de la mano de Dios. ¿Pueden detener las mareas del mar y hacer que no suban a su mandato? ¿Pueden detener las aguas cuando la marea comienza a bajar? ¿Pueden impedir que el sol en el cielo se ponga en el oeste, o que ese mismo sol salga mañana por la mañana en el oeste? No pueden hacerlo, es imposible, y todo el poder de los demonios, todo el poder del mundo y todos los enemigos del cristiano no podrán arrebatar de la mano de Jesucristo ni una sola alma que haya sido llevada por la enseñanza del Espíritu a una verdadera unión con Cristo y por quien Jesús intercede. Los días de debilidad de Cristo han pasado. Fue crucificado en debilidad y fue débil por nuestra causa cuando fue a la cruz. Los días de su debilidad han terminado. Los días de su poder han comenzado. Pilato ya no lo condenará. Él vendrá a condenar a Pilato. Todo poder es suyo en el cielo y en la tierra, y todo ese poder está comprometido en favor de su pueblo creyente. Tercero, finalmente, permitan que anime a todos los creyentes, recordándoles que Cristo aún ha de venir otra vez. El gran sumo sacerdote aún ha de salir del lugar santísimo para bendecir a todo el pueblo que ha creído en él. Una parte de su obra la hizo cuando murió en la cruz, otra parte de su obra la está haciendo aún, intercediendo por nosotros a la diestra de Dios. Pero la tercera parte del oficio del sumo sacerdote aún está por hacerse. Aún ha de salir del lugar santísimo, como lo hizo el sumo sacerdote en el día de la expiación, para salir de detrás del velo y bendecir al pueblo. Esa parte de la obra de Cristo aún está por venir. Ahora ha entrado en el cielo mismo, está dentro del lugar santísimo, ha pasado detrás del velo, pero nuestro gran sumo sacerdote, uno mayor que Aarón, aún ha de salir un día. Vendrá con poder y gran gloria. Vendrá tal como dejó el mundo cuando ascendió en las nubes del cielo. Vendrá para reunirse desde el norte y desde el sur, desde el este y desde el oeste, a todos los que han amado su nombre y lo han confesado delante de los hombres, a todos los que han escuchado su voz y lo han seguido. Los reunirá en una compañía feliz. No habrá más debilidad, ni más tristeza, ni más separación, ni más enfermedad, ni más muerte, ni más disputas, ni más controversias, ni más lucha con el mundo, la carne y el diablo, y lo mejor de todo, no habrá más pecado. Ese día será verdaderamente un día feliz, cuando el sumo sacerdote salga para hacer la tercera y última parte de su obra, bendecir a su pueblo creyente. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Jesús, el que es capaz de salvar. Por John Charles Ryle. Colgado en el madero.